más, llega vuestro azote. ¡Toma! 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 Dejad que los niños ratas se acerquen a mí. ¿Quién está detrás? Detrás. No voy a dimitir. 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 Atención Luis Carlos Campos, atención Luis Carlos Campos. No voy a dimitir. No voy a dimitir. He estado reflexionando durante 5 días y he llegado a la conclusión que no voy a dimitir. Creo en el proyecto del Farsa, a pesar de tener madridismo sociológico y ansiedad climática, más el síndrome del feto de Torlavega, o sea... Pero bueno, lo que más me afecta ahora es la ansiedad climática, ¿no? Si no hacemos algo ahora contra la emergencia climática, luego tendremos que pagar más. Aviso. Bueno, amigos, vamos a hablar de Cristo, Jesús, el personaje más citado de la historia, el personaje del que se han hecho más libros, el personaje que tiene más seguidores en el mundo. En 1000 subsectas, cristianos, evangélicos, no se ponen en común, pero cada uno te dice una cosa, cada uno te vende una película, una moto. Y esta gente les han engañado como chinos. ¿Quiere decir que no existió Jesús? Sí, existió, sí. Hay evangelios, como el quinto evangelio que vamos a hablar hoy, el evangelio de Tomás. Pero ese no le tienen en cuenta, o tienen en cuenta algunas partes, las han cambiado. Y ahí están los evangelios, son antiguos, encontrados en Egipto. La biblioteca de Nag Hammadi se llama, ¿no? Rollos que encontraron en el Mar Muerto, que son más de 100 textos. Hay muchos códices, puede haber 20 códices, y en ellos hay muchísimos textos, unos 100 más o menos, escrito en egipcio antiguo, llamado copto. Copto es el lenguaje de los patos. Egipto viene de Egi Pato, Egi vasco, lugar de los patos. Patos es otro de los nombres de los pares o pas, que son los que han dominado la tierra casi siempre en 4 imperios, y en el que viene también lo están dominando el quinto imperio, que ahora domina China. Hay textos muy antiguos escritos en copto que se han encontrado en rollos del Mar Muerto, en cuevas, que te venden otra película completamente distinta a la que nos vende la iglesia oficial. Es decir, que Jesús existió, sí. Hay uno real que se llamaba Jesús, el que nació sin necesidad de varón, de madre virgen, y otro que es el oficial, que es Cristo, que Cristo era de Bilbao, era vasco, porque Cristo es una palabra que viene de Caristios, que es una tribu de los vascos, ¿no? Digamos que es el Cristo oficial, el Cristo crucificado, el Cristo que resucita, el de hace 2000 años, pero da la casualidad que han aparecido Cristos en todas las épocas. Hace miles de años el Cristo de Baquea en Oceanía, Baquea, un Cristo rubio. En cuevas han aparecido Cristos, que no se sabe dónde han venido, el Cristo de Burros, un enigma de la arqueología. Por supuesto, Mari, ya lo hemos dicho 1000 veces, la Mari es la diosa de los cántabros y de los vascos, Mari, ¿no? En Sumeria hay una ciudad que se llama Mari, o sea que es muy antiguo, Mari es la diosa de la antigüedad, Atenea era Mari, Cibeles era Mari, es decir que Mari y su hijo son muy antiguos. De hecho, la Cibeles tiene un hijo, también un niño que se llama Atis, al que le ofrecían hostias, pan. Los rituales son muy antiguos, amigos. Y en el Evangelio de Tomás, que es un evangelio apócrifo, no oficial,
No hay resurrección, no hay crucifixión. Eso se lo inventaron los cures después. Y los cures pusieron el símbolo suyo. ¿Cuál es el símbolo de los cures? La cruz, claro, la cruz. El anca, los patos pales, el anca en Egipto, ¿no? Era su símbolo. Pero hubo un Cristo oficial. Por eso hay una secta que se llama Cristianismo Nestoriano Mundial, que está hasta en China, en Oceanía, que dicen que Jesús y Cristo eran distintos. Dice Néstor, el cristianismo. Cristo y Jesús eran distintos. Y el verdadero Jesús no es el que nos venden, que estaba en una cruz. Inicialmente, Cristo, la primera iglesia cristiana, es en Siria, Europa Dopos, en Siria, un sitio musulmán oficialmente, ¿no? Y hay iglesias de Cristo en Sumeria, en la India, de las iglesias de Tomás. ¿Quién era Tomás? En la iglesia nos ponen que era el que tocó la llaga y decía, hasta que no toque la llaga no creo, ¿no? Pues Tomás es casi como un nombre de Jesús también. Tomás significa gemelo. Y Judas, Dídimo, Judas, Tomás se llamaba. Y Dídimo quiere decir gemelo. Gemelo, Judas, gemelo. Es un personaje raro que habla como Jesús y hace un evangelio como Jesús, el quinto evangelio, el evangelio de Santo Tomás, que tiene como 105 versículos y que dice, el que crea en padre y madre será llamado hijo de puta. Esto lo dice, no lo digo yo. El que crea en padre y madre será llamado hijo de puta. Enigmático, ¿eh? También te dice que tienes que odiar a tu padre y a tu madre en el evangelio de Tomás. Cosas raras. Bueno, en realidad esto lo que quiere decir es que tienes que ir más allá del amor de padre y de madre, y ir al divino. Los solitarios entrarán en la cámara nupcial, dice otro de los versículos del evangelio de Tomás. Los solitarios. Y todas estas frases de que nadie es profeta en su tierra, todas vienen del evangelio de Tomás, las han copiado, esas son originales. Las parábolas del trigo, de la vid, de la madriguera, la zorra, todas ellas vienen de ahí, pero las han trastocado. Queremos que rebuzne ¿no? garrafa. Nadie es profeta en tu tierra. Quien tenga oídos que oiga, eso viene del evangelio no oficial de Tomás. Quien tenga oídos que oiga, termina muchos de los versículos. Ese era el Jesús real, un Jesús místico que hacía meditación, que creía en la reencarnación. Era de los llamados Esenios Therapeutae, de ahí viene la palabra terapeuta, curador. Era una secta antigua, ¿no? Que hacía meditación. Filón de Alejandría era uno de sus responsables. Y Cristo hacía meditación, era vegetariano como los Therapeutae, como los Esenios. Creían en la reencarnación. De hecho, la iglesia originalmente creía en la reencarnación. Esto es oficial, no es conspiración. Creía en la reencarnación. Hasta el concilio de Constantinopla del 553. Creía en la reencarnación. Y luego dijeron que no. Porque el Cristo original hablaba como un yogi. Era un yogi, un místico, un contemplativo. Hacía meditación. Era vegetariano, la dieta que te da salud, que viene de vegetare, lo que vivifica. Te hablaba como habla un yogi, que estás aquí en la caída del infinito, caída y redención. Sanchara y pratisanchara, decimos en el yoga. Caída y redención. Solve et coagula, dice la alquimia, ¿no? Siempre hay esos dos movimientos en el universo. Una estrella está en expansión y contracción. Cuando tú estás meditando, inspiras, expiras. Contracción, expansión. Hay día y noche. Choque y cohesión. Así se evoluciona. Caída y redención. Sanchara y pratisanchara. Movimiento y reposo. Dice el evangelio de Tomás. Movimiento y reposo. Que los dos se haga uno. Que te hagas infinito. Que te fundas en el infinito. En el círculo de Brahma. El círculo es un concepto, símbolo también que cita el evangelio de Tomás. Ya hemos dicho, está escrito en copto egipcio antiguo. Muchos textos de las religiones antiguas, del cristianismo ortodoxo, que son las más reales, las que más se acercan a la verdad de Cristo, el cristianismo ortodoxo, están en copto. El Vaticano tiene estos manuscritos, pero no los hacen oficiales.
ellos cambiaron la historia de un Jesús que era un super yogi, que fue a la India. En la India está el concepto de Jesús y de Mari, ¿eh? Jesús murió en Cachemira, se dice allí. Le llamaban Isa quiere decir Señor. Hay hasta un Upanishad, un texto clásico de la India. Upanishad quiere decir charla sentado, ¿no? Que es Isa Upanishad, que habla de amor. El Evangelio de Tomás también habla de amor, de que ames a todos como si fueran tus hermanos. Y las frases de bienaventurados los pobres de corazón, que de ellos será, eso viene del Evangelio de Tomás. Algunas cosas las han tomado de ahí, sí, pero las han cambiado. Y Tomás era el gemelo. ¿Quién es el gemelo? Hay una teoría de otro evangelio apócrifo, el Evangelio de San Bernabé, que dice que Cristo fue quitado en la cruz y pusieron a un doble. Eso dice el Evangelio de San Bernabé, alucinante. Y eso dicen también algunos textos musulmanes. Y eso dice otro gran erudito bengalí llamado Anandamurti, que no es que sea conspirativo, es un tío súper erudito, es raro que diga eso. Y dice también eso, que cambiaron a Jesús y pusieron a Judas. Fijaros que Tomás se llama Judas, Dídimo, gemelo quiere decir Dídimo. Tomás quiere decir gemelo también, y Judas. Parece que el Evangelio de Tomás, que el famoso Tomás, en realidad era Jesús. Era un yogi de la antigüedad, miles de años antes del cristianismo oficial, que enseñó una doctrina de amor, de contemplación, practicaba meditación, era vegetariano, creía en la reencarnación, hablaba de que había que llegar al samadhi, como dicen los gnósticos, las sectas gnósticas. Samadhi ellos lo llaman pleroma, ya digo, hablan de caída y redención, sanchara y pratisancharya. Estás aquí en la materia, has caído en la materia y tienes que volver otra vez al infinito. ¿Cómo? Con la meditación, con la contemplación. Los místicos terapeutae o los esenios, la secta a la que pertenecía el Jesús original, luego han tenido seguidores, los llaman los místicos del desierto, los peregrinos del desierto, ¿no? Y practicaban meditación, utilizaban hasta mantras. Kirillation es un mantra, Kirillation, Señor ten piedad. Se concentraban en la respiración, se aislaban, eran ascetas muy exagerados, muy bestias, ¿no? Había uno, Simón el Estilita, que a los gusanos que tenían su rodilla porque tenía una herida, le decía, gusanos, no les echaba, le decía, comed lo que Dios os da. Era un exagerado, un bestia, Simón el Estilita. Otra de las cosas que hacía era ir a prostitutas para que le vieran y para humillarse. Gracioso, ¿no? Simón el Estilita. Buñuel le sacan una película, ¿no? Hubo otro gnóstico viene de gnosis, conocimiento, Simón el Mago, que tenía una novia prostituta y también practicaba meditación. Apolonio de Tiana, eran super yogis griegos, ¿no? De hecho, el cristianismo vivió una helenización, según el erudito von Harnack, Adolf von Harnack, alemán, que no le conocen ni el tato, pero yo le cito aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristianismo copió a los griegos. Y hubo muchos gnósticos griegos, como eran Marción, Basílides, Valentín, que decía que la materia era Dios solidificado, que eso es la fórmula de Einstein, la materia es Dios solidificado. Eso quiere decir la fórmula de Einstein. La materia es energía, ¿cierto? Cierto, es energía. Y fijaros, lo decía un gnóstico de la antigüedad. Valentín, Basílides, Simón el Mago, Apolonio de Tiana, que volaba. Apolonio se decía que volaba. Simón el Mago, que tenía una novia prostituta. Y que, amigos, practicaban la meditación, las tesis, no tenían vicios. Pero porque no conocían el bifitter. Un poco de bifitter, unos tragos, no es malo. Con moderación, no pecas. Tómate un bifitter Aulus. ¡Viva el vino! Entonces la doctrina del Evangelio de Tomás, del llamado quinto Evangelio, de los gnósticos, es lo mismo que dicen los yogis, más o menos lo mismo que digo yo, con otras palabras.
Y practicaban también sus técnicas de concentración, de ascesis. Ascesis quiere decir esfuerzo, que es lo que significa la palabra sadhana, de práctica intuicional. Sadhana significa esfuerzo. Y con eso te liberas de el influjo de la materia en el alma. Y caída y redención. Vuelves a casa. Porque Dios está en casa, como dijo Meister Eckhart, un místico alemán del siglo XIII. Somos nosotros los que nos hemos ido fuera un momento a dar un paseo. Total. Este no era gnóstico, era un místico medieval de la llamada devotio moderna del siglo XIII. El Evangelio de Tomás no se sabe la fecha, dicen que es del siglo II después de Cristo, pero bueno, en realidad eso tiene más de 2000 años, os lo puedo asegurar, porque se han encontrado Cristos más atrás de 2000 años. Cristo antes de Cristo, hay un libro titulado así, ¿no? Y que ahí te da prueba de que hace 5000 aparecían ahí, pues, en toda la tierra. La cruz es uno de los símbolos más universales que existen en la tierra. Los egipcios tenían el Ankh, la cruz, que es la cruz de los pales, y hasta la esvástica, que es un símbolo muy antiguo, ancestral. Antes de Hitler está en todos los sitios, los cántabros vascos, en las iglesias de la India, Atenea, está en la América precolombina. Es el símbolo del infinito de las 4 cabezas, Lauburu, 4 cabezas o 4 aspas. ¿Por qué? Porque hay 4 edades: oro, plata, bronce, hierro, y hay 4 estados de conciencia: vigilia, sueño, ensueño, cuando sueñas sin dormir, y turiya o samadhi, pleroma, que llamaban los gnósticos. Los gnósticos hablan hasta de kundalini, ¿no? Hay el himno de la perla, el himno de los Hechos de Tomás, dice también que un príncipe iba a buscar un tesoro, una perla que estaba rodeada por el mar y protegida por una serpiente silbante, símbolo de la kundalini, la serpiente secreta de la creación, que duerme en la base de la columna, y cuando se despierta con la repetición de el mantra Agat, asciende la kundalini y se produce ahí el famoso éxtasis, pleroma, samadhi, uno con la meta, ananda, placer completo experimentado subjetivamente, que es lo que quiere decir nan, experimentar subjetivamente, y a es un prefijo que significa completo. La doctrina de Jesús es universal, intemporal, es la doctrina de los yogis, la filosofía perennis, que se dice. Siempre ha existido, siempre existirá, la ciencia del Dharma, y es la ciencia que nos lleva al infinito, que nos hace salir de la cárcel donde estamos metidos, que es la materia, como decía el gnóstico Basílides. Hay otro Jesús, que es también Alejandro Magno, eso también es cierto, Alejandro Magno es otro Jesús, pero ese era un guerrero, un líder de una de las grandes razas de la antigüedad que vinieron del cielo, que eran los Beres. Iberia, ¿no? Nosotros tenemos, fue un centro muy importante para ellos, y era Alejandro Magno. Alejandro quiere decir salvador de los hombres, ¿no? Ese también era un Jesús. Hay una Biblia de la Edad Media que se llamaba el Alessandrei, el Alessandrete, lo estudiamos en filología. Es un texto de la Edad Media, se llamaba el Alessandrei. En iglesias de Palencia aparece Alejandro Magno subiendo los cielos. ¿Qué pinta Alejandro Magno? Monedas de Alejandro Magno en España, en Paraguay, en América, en todos los sitios. Tenía un super imperio, ¿no? Alejandro también era un Jesús, ¿no? Digamos que existió ese Jesús, pero era un Jesús, digamos, un dios de los Bere, guerrero, pero después estaba otro, que era el original, que era, ya digo, un místico, un contemplativo, un yogi con una doctrina de amor, de reencarnación, era vegetariano, hablaba de los chakras, de los centros de energía, decían que la materia era energía, fijaros en la antigüedad, o sea que era muy moderno. Y esto es el quinto evangelio de el gemelo, y acordaros lo que dice San Bernabé, que Cristo fue sustituido por Judas, y Tomás le llamaba Judas gemelo,
Dídimo, Judas, Tomás. Entonces la verdad parece que es la del Evangelio de Tomás, más que la verdad oficial de la iglesia. Ese es el cristianismo real. Los místicos van al Jesús hijo del Padre, está otro rato mencionando al Padre, ¿no? En el Evangelio de Tomás, y en realidad el Padre pues era Dios, y él era la encarnación de Dios que vino aquí en un tiempo de la antigüedad para difundir esta vibración de amor del infinito. Pero hay que hacer meditación, sin utilizar el cuerpo, sin hacer meditación, sin ser vegetariano, sin hacer ayunos. Él hablaba de hacer ayunos, lo dice en el Evangelio de Tomás, habla hasta de la circuncisión, habla de la circuncisión no natural. Le preguntan, una de las preguntas que le hacen es si la circuncisión es necesaria, y él dice que es como una circuncisión como espiritual, ¿no? Algunos versículos son muy enigmáticos, como este que dice: quien quiera padre y madre será llamado hijo de puta. Que más o menos lo que quiere decir es que me tienes que querer a mí, no tener otros apegos, buscarme en soledad. Los solitarios llegan a mí, dice en el Evangelio de Tomás. Entonces, amigos cristianos reales, el verdadero cristianismo es más el gnóstico que el oficial. Hacían un ritual que llamaban nupcial, como hablan los místicos, la unión, las bodas místicas, que decía Ruiz Broek, y los místicos cristianos siempre hablaban que se unían con el esposo, con Dios, San Juan de la Cruz, el esposo, Santa Teresa, su majestad. Esto es mucho más real que lo que nos están contando en la iglesia. En realidad, la iglesia, los llamados católicos, es cuando los cures que enterraban en las cuevas salieron de las cuevas y empezaron a hacer el primer templo, que fue en Siria, Europodopos, y ahí es cuando se empezaron a llamar católicos, salieron afuera y ya empezaron a enterrar fuera. Y el primer Cristo era el moscóforo, llevaba un cordero, era el buen pastor, y hasta siglos después, 8 o 9 siglos, no empezaron a salir Cristos crucificados. Leonardo hacía Cristo sin crucificar, ataba a un árbol, que es como murió Alejandro Magno, así le mataron, ataba a un árbol. La Biblia es el destino de los veles, por eso dicen que Cristo nació en Belén, en realidad era un vele. De ahí viene a la Virgen que se llamaba Isabele, Vele, Dios Vele. Isa es otro de los nombres de Dios en la India. Y Vele es uno de los nombres de Alejandro Magno, Alejandro Maño. ¿Por qué? Porque era de Zaragoza, era Maño. De hecho, Zaragoza, zar, es el reino del zar. Era la primera manie o zona militar. La segunda manie, la segunda zona militar en aquel imperio antiquísimo, antes de la Atlántida, Alemania. Irumania era la tercera zona militar, la zona de ahí viene Rumanía, Iru es 3 en vasco, y después esto llegaba hasta Birmanie, Tasmanie, y toda la historia de la antigüedad la han dado vuelta, pero Jesús sigue vivo. En los místicos reales hay muchos místicos que son incorruptos, que están en éxtasis, en pleroma, que siguen su doctrina de amor, que te dicen que Jesús está dentro de ti, que puedes experimentarle, pero vete más allá de la oración, que le puede servir a un cristiano, sí, pero si haces meditación todavía vas a llegar más lejos, vas a llegar a Jesús, a Alessandro, el Salvador de los hombres. Amigos, a la chingada, saludo mexicano y Ananda. ¡Chao! ¡Viva el vino!
dice Luis Carlos Campos es verdad. Todo. Todo lo que dice el doctor Alcagata es verdad. Todo. El doctor. El doctor. Por la gorra del doctor Madre. Ha llegado la nueva contraperiodismomatrix.com. Este Agnus ha vuelto.